Si planeas deliberadamente ser menos de lo que eres capaz de ser, te advierto que serás profundamente infeliz el resto de tu vida. El impulso que te hace volar es una gran posesión humana. Todos lo tienen. Es la sensación de estar conectado con las raíces del poder, pero pronto uno comienza a temer esta sensación. Por eso la mayoría de las personas abandonan sus alas y prefieren caminar y obedecer la ley. Germán S. Demian. El psicólogo del siglo XX Abraham Maslow estaba convencido de que dentro de todos nosotros existe un impulso por alcanzar la grandeza, y un deseo de movernos hacia lo que él llamaba nuestras más altas posibilidades. Sin embargo, pocos entre nosotros logran algo de gran valor. Si bien hay diversas razones para esto, una de ellas según Maslow es simplemente que le tememos a nuestra grandeza más de lo que la deseamos. Generalmente tenemos miedo de convertirnos en aquello que podemos vislumbrar en nuestros momentos más perfectos. Disfrutamos e incluso nos emocionamos con las posibilidades divinas que vemos en nosotros mismos. Y sin embargo, al mismo tiempo nos estremecemos de debilidad, admiración y miedo ante esas mismas posibilidades. Abraham Maslow, el hombre autorrealizado. Maslow llamó a este miedo a la grandeza, el complejo de Jonás, en referencia al personaje bíblico Jonás, que intentó huir del destino que le había sido otorgado por Dios. En este vídeo, investigaremos la psicología detrás de este miedo y examinaremos cómo podemos superarlo. En su libro Arte y Artista, Otto Rank argumentó que los seres humanos están impulsados por dos miedos fundamentales, el miedo a la muerte y el miedo a la vida. El miedo a la muerte, según Rand, no es simplemente el miedo a nuestra extinción física. También tememos una especie de muerte psicológica, que ocurre cuando nos conformamos tanto con las normas sociales que perdemos nuestra individualidad. Este miedo, según Rand, nos motiva a diferenciarnos al actualizar los potenciales que nos hacen únicos. Nos impulsa a existir en el sentido latino de la palabra, es decir, salir, destacar, surgir, aparecer. Sin embargo, destacar demasiado también puede generar sentimientos de soledad y aislamiento. Cuanto más nos individualizamos, más perdemos la protección reconfortante de la multitud, y es este miedo a estar solos lo que Rand caracterizó como el miedo a la vida. Este miedo nos impulsa a restablecer una mayor conexión con la sociedad a través de la conformidad, y a rechazar gran parte de lo que nos hace únicos. La vida de cada persona oscila entre el impulso de individuarse impulsado por el miedo a la muerte, y el impulso de conformarse impulsado por el miedo a vivir una vida diferente. Entre estas dos posibilidades de miedo, el individuo se ve arrojado de un lado a otro durante toda su vida. Otto Rank, la terapia de la voluntad. Para la mayoría de nosotros, el miedo a la vida predomina sobre el miedo a la muerte. Tenemos más miedo de destacar, de atrevernos a ser diferentes, que de renunciar a nuestra individualidad. Este análisis de Rand sugiere que en su raíz, nuestro miedo a la grandeza es un miedo a la vida, un miedo a estar solos y a separarnos de las masas. O como Nietzsche solía comentar con frecuencia: el concepto de grandeza implica ser capaz de ser diferente. Nietzsche, más allá del bien y del mal. Pero el miedo a la vida no es lo único que nos impide realizar nuestro potencial. Colin Wilson, uno de los autores más prolíficos del siglo XX, sugirió que una neurosis de insignificancia impregna la sociedad moderna, actuando como una barrera adicional para el cultivo de la grandeza. Wilson observó que gran parte del pensamiento del siglo XX estaba dominado por lo que él llamó la hipótesis no heroica, que definió como la sensación de derrota, desastre o futilidad que parece subyacer en gran parte de la escritura moderna. Colin Wilson, la era de la derrota. Al responder a la antigua pregunta, ¿el hombre se asemeja más a un dios? ¿O a un gusano? Pensó que la era moderna inculcaba en el individuo la creencia de que estamos mucho más cerca del gusano, lo que ayuda a explicar la tendencia del individuo promedio a aceptar una vida muy por debajo de su potencial. Abraham Maslow, amigo de Colin Wilson, llegó a conclusiones muy similares. Maslow solía preguntar a sus estudiantes quién de ellos escribiría una gran novela, o se convertiría en un gran líder o compositor, y descubrió que, por lo general, todos comienzan a reír, sonrojarse y retorcerse hasta que les pregunto, si no tú, ¿entonces quién? Lo cual, por supuesto, es la verdad. Si planeas deliberadamente ser menos de lo que eres capaz de ser, te advierto que serás profundamente infeliz el resto de tu vida. Estarás evadiendo tus propias capacidades, tus propias posibilidades. Abraham Maslow, el hombre autorrealizado. Como resultado de este miedo a irse al extremo de la arrogancia,
Las personas tienden al extremo opuesto y se ven a sí mismas como iguales a un gusano, incapaces de lograr algo significativo. Sin embargo, Maslow creía que ambos extremos, verse a sí mismo como un dios, o como un gusano, eran igualmente perjudiciales. Por lo tanto, aconsejaba que encontráramos el justo medio o el camino medio. Para superar nuestro miedo a la grandeza, debemos aprender a avanzar audazmente hacia nuestros objetivos, al mismo tiempo que mantenemos humildad en la conciencia de que todos somos, después de todo, humanos, demasiado humanos. Para algunas personas, esta evasión de su propio crecimiento, establecer bajos niveles de aspiración, el miedo a hacer lo que uno es capaz de hacer, autolimitarse voluntariamente, son en realidad defensas contra la grandiosidad, la arrogancia, el pecado del orgullo y la soberbia. Hay personas que no pueden lograr esa integración armoniosa entre la humildad y el orgullo que es absolutamente necesaria para el trabajo creativo. Para inventar o crear, debes tener la arrogancia de la creatividad que tantos investigadores han notado. Pero, por supuesto, si solo tienes la arrogancia sin la humildad, entonces en realidad estás delirando. Debes ser consciente no solo de las posibilidades divinas dentro de ti, sino también de las limitaciones humanas existenciales. Si puedes divertirte con el gusano que intenta ser Dios, entonces de hecho puedes seguir intentándolo y siendo arrogante sin temer a los delirios de grandeza. Esta es una buena técnica. Abraham Maslow, el hombre autorrealizado.